Buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Nosotros somos David de Llorín, mi persona Rafaela Martínez y Gonzalo Silva, y vamos a hacerle un pequeño resumen de nuestro trabajo titulado Diseño de la bomba, análisis técnico y físico en la construcción de armas de fisión nuclear. Entonces, como un pequeño abrebocas de lo que vamos a hablar, después de una breve introducción, David nos va a hacer un apartado de consideraciones introductorias a la física y precursores de los procesos de fisión, a modo de ponernos en contexto de los conceptos necesarios que vamos a necesitar para entender lo que viene después. Después vamos a hablar un poco de las consideraciones físicas y prácticas de diseño de los explosivos de fisión, es decir, ya manejada la teoría, cómo entonces podemos imponer requerimientos del diseño de las armas nucleares. Y finalmente hablar directamente de la implementación de estos diseños y las innovaciones tecnológicas que se tuvieron que realizar debido a poner en práctica los diseños propuestos. Después las conclusiones y bueno, esperemos que sea de su agrado. Si queremos marcar un momento importante en la historia del desarrollo de las armas nucleares, entonces podemos hablar en principio de la carta de Einstein a Roosevelt en 1939. Esto, si se quiere, es una de las primeras veces en donde se comienza a hablar de la posibilidad de construir armas de fisión nuclear. Y el camino desde ese momento hasta el momento en el que se hace la primera prueba de una bomba nuclear en la historia, que es en 1945 con la prueba de Trinity, es un camino bastante largo que requirió mucha innovación, tanto desde el punto de vista tecnológico como el desarrollo de la física. Entonces, el motivo de este trabajo es, si se quiere, hacer una especie de recorrido histórico del desarrollo de las dos armas nucleares que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, además de la que se utilizó en la prueba de Trinity. Y queremos hacer énfasis en tanto cómo se pasó desde lo que se conocía de la física de los experimentos a un boceto o una especie de plan de trabajo para tener un aparato práctico, y cómo se saltó desde ese boceto al aparato práctico y finalmente a la prueba Trinity, las innovaciones tecnológicas necesarias y cualquier otro inconveniente que surgiera en el proceso. Bueno, para empezar, consideremos qué busca la ingeniería cuando surge un nuevo inconveniente. Bueno, la ingeniería entonces busca adaptar la tecnología existente o diseñar nuevas de forma tal que se aprovechen las propiedades o las características de los fenómenos naturales o los procesos industriales en pro de resolver esta problemática. Para hacer esto, por supuesto, antes debe entenderse estos fenómenos, y en nuestro contexto es conveniente entonces empezar con lo que es la radiación nuclear. Por ella se entiende a los procesos que involucran a los núcleos de los elementos y sus isótopos que denominamos radioactivos. Por supuesto, es la energía liberada durante este proceso. La radiación nuclear puede subdividirse en tipos, estos siendo beta, alfa, neutrónica o electromagnéticas de altas energías. Esto dependiendo de qué se esté considerando en su momento, el tipo de partículas, por ejemplo. Uno de los procesos que originan o liberan radiación nuclear es la fisión nuclear. Y este fenómeno consiste en el proceso a través del cual un núcleo pesado e inestable se descompone en dos núcleos más livianos, liberando energía y distintos tipos de partículas, destacando los neutrones libres, por razones que diremos a continuación. Un dato de suma importancia es que la fisión nuclear puede ser inducida al hacer interactuar algún núcleo pesado con un neutrón de suficiente energía. Por ejemplo, el caso del uranio 235, del cual hablaremos mucho, con neutrones térmicos. El estudio de este fenómeno y sus características fueron claves para el diseño de los mecanismos y dispositivos que permitieron el desarrollo de las armas nucleares. Pero volviendo a lo que es la radiación, queremos destacar que la radiación puede dividirse, de acuerdo a sus efectos, como ionizante o no ionizante. Existen muchas fronteras en las cuales estas se subdividen, pero destacamos a la que establece como límite inferior de la radiación ionizante a 3.89 electronvoltios, que es la de menor energía de ionización de cualquier elemento y corresponde al cesio. Véase que de acuerdo a esto, cualquier radiación electromagnética con frecuencias mayores a 3 petahercios es ionizante, por lo cual todos los rayos X y los rayos gamma son siempre ionizantes. Destacamos a la radiación gamma especialmente, y por ella ya conocemos a las radiaciones electromagnéticas de frecuencias mayores a 30.000 petahercios, por ser la radiación electromagnética más comúnmente liberada por los núcleos atómicos durante sus desintegraciones.
Por último, queremos introducir el concepto de una cadena de fisión, el cual se refiere al proceso en el cual los neutrones liberados en una fisión producen una activación neutrónica, que es producir otra fisión nuclear en el núcleo de algún otro elemento. En la imagen vemos como un neutrón posiblemente térmico interactuando con un núcleo de uranio 235, produce una fisión que libera otros neutrones y posiblemente interactúan con otro núcleo de uranio 235 produciendo otra fisión. Este proceso entonces es recursivo y da origen a conceptos adicionales como lo son la criticalidad o la masa crítica, que se introducirán más adelante. Para continuar, queremos hablar ahora de los precursores de los explosivos de fisión, concentrándonos en los reactores de fisión. Pues estos establecieron la base de tecnologías que persiguieron a las primeras armas nucleares. Dependiendo de los objetivos experimentales, los reactores se clasificaron de acuerdo a su rango de operación energética como reactores de potencia, que son los capaces de generar por lo menos 1 gigawatt de potencia eléctrica, los de investigación, que vieron su uso en la física del estado sólido y la física nuclear, por supuesto, y más importante a nuestros propósitos, los convertidores. Estos últimos son reactores de alta eficiencia que convierten materiales no fisionables a materiales fisibles, es decir, que son fisionables a partir de neutrones térmicos. Y estos hacen uso de uranio 235 enriquecido a una concentración mayor a 0.72%, y ya veremos qué significa esto. Uranio 239 y uranio 233 como combustible. Es importante conocer que el uranio, además, se encuentra comúnmente en pequeñas cantidades dentro de rocas o agua marina, y que más del 85% del mismo es producido por solo 6 países: Kazajistán, Canadá, Australia, Namibia, Nigeria y Rusia. Pero más importante aún es destacar que cuando este es extraído, consiste en aproximadamente en 99.27% de uranio 238, 0.72% de uranio 235 y menos del 0.01% de uranio 234, siendo esto lo que se conoce como la abundancia isotópica de este elemento en nuestro planeta. Por supuesto, esta distribución puede variar un poco de acuerdo al sitio en el que nos encontremos, pero esta es la distribución general, el promedio general. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque usualmente el uranio utilizado como combustible se refiere al uranio enriquecido, y este es el material de uranio cuya concentración de uranio 235 es elevada artificialmente hasta típicamente algún valor entre el 3 al 5%. Este proceso, el proceso de enriquecer al uranio, se lleva a cabo a través de distintos métodos, pero antes de poder llevar a cabo cualquiera de ellos, este se convierte en un gas de hexafluoruro de uranio, en estado gaseoso, para poder facilitar su separación. Hecho esto, hablamos de los métodos de enriquecimiento más comúnmente utilizados. Entre estos están los por centrifugadora de gas, en el que se hace uso de cilindros rotantes conectados en largas cadenas para separar los isótopos del uranio de acuerdo a su masa, siendo que los isótopos más pesados, por supuesto, son más masivos. Los de difusión gaseosa, que es el que vemos en esta imagen, el aparataje que vemos en esta imagen, que aprovechan que dentro del gas los radioisótopos más ligeros tendrán en promedio mayor rapidez que los más pesados. Esto porque dentro de un gas la energía cinética de las partículas es más o menos la misma. Y entonces se utiliza una frontera porosa a fin de filtrar el gas y así enriquecerle de uranio 235. Este proceso tiene que repetirse en muchas ocasiones, miles de veces, hasta llegar a una concentración necesitada. Por último, y ya es más moderno, post-proyecto Manhattan, y de hecho aún se sigue desarrollando, mejorando esta técnica, se utiliza el enriquecimiento por láser, que consiste en aumentar la energía de los electrones de un radioisótopo, alterando sus propiedades químicas para facilitar la separación. Considerar los procesos de enriquecimiento fue crítico para el desarrollo de las primeras bombas atómicas, ya que se necesitó tener una muestra radioactiva fisionable capaz de mantener una reacción en cadena sin la necesidad de transmutarse en un material fisible. En el caso de los reactores convertidores, su mayor utilidad no solo radicó en el producir en la separación isotópica, sino también en la reducción de volumen de la masa inicial. Esto es crucial para las consideraciones de criticalidad. La mayor ventaja de la tecnología de aquella época fue entonces la capacidad de trabajar en el rango de energía neutrónica necesaria para la fisión sin necesidad de un activador de neutrones o moderador, y haciendo uso de 10 a 100 veces menor material reactivo como combustible. A través de los reactores se fabricaron componentes y elementos que inducían, mantenían y aprovechaban una reacción de fisión para después ser adaptados
La innovación de los reactores convertidores y todas las que trajeron consigo fueron de las primeras que hicieron posible el desarrollo de explosivos, pues permitieron alterar las escalas de los dispositivos mientras que se cumplía con las condiciones energéticas del evento. Entre estos queremos destacar a la máquina Crofts-Walton, que fue diseñada en 1932 y su tecnología permitió y permite mantener un terminal de alto voltaje para acelerar partículas desde una fuente a través de capacitores cargados en paralelo a un potencial común. Estos posteriormente son descargados a través de rectificadores cuando el circuito no está activo. Su importancia radica en la posibilidad de generar una alta corriente continua a partir de una tensión baja de corriente alterna. Este se utilizó por primera vez para realizar una desintegración nuclear a través de partículas artificialmente aceleradas y en 1951 formó parte integral del montaje experimental que le valió el premio Nobel a John Crockett y Ernest Walton por la transmutación de núcleos atómicos. En la actualidad se utiliza como una fuente de neutrones y también es utilizado como inyector de partículas, particularmente protones, para la redundancia, en aceleradores de altas energías. Aquí vemos el montaje de la máquina. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a transportarnos a 1943 a una serie de lecturas que hizo Robert Server en Los Álamos cuando se comenzó el trabajo. Y vamos a pensar entonces en qué sabemos nosotros como científicos. Y lo que sabemos es que cuando el núcleo se fisiona, se emiten neutrones secundarios que pueden fisionar otros núcleos. Ya a este punto se había comprobado que en efecto se podían tener cadenas de fisión como las que me comentó David hace unos minutos. Entonces, si se tiene una masa de material fisible contenida en una región y se da un evento de fisión, entonces algunos de los neutrones secundarios que se producen van a escapar antes de interactuar con otros núcleos y otros van a tener la capacidad de fisionar más núcleos. Pensando en esto, entonces, la masa crítica es la mínima cantidad de masa, la mínima cantidad de material necesaria para que todos los núcleos presentes en una muestra se fisionen, incluso considerando que algunos neutrones van a escapar sin causar eventos de fisión. Entonces, esto nos lleva a pensar un poco en el concepto de criticalidad, y es este estado en el que el número de neutrones libres que están presentes en este centro de la bomba, en donde se encuentra el material fisible, aumentan con el tiempo. Sin embargo, el alcanzar el estado de la criticalidad no depende únicamente de la cantidad de masa, sino que depende también de la densidad del material fisible, qué tan probable es que se den eventos de fisión debido a la presencia de neutrones libres en la muestra y el número de neutrones emitidos. Pensando en esto entonces, algo que se tenía que saber era cuántos neutrones se emitían en la reacción de fisión. Y como sabemos, la interacción con el núcleo de un neutrón es vía colisiones inelásticas debido a que estos son partículas sin carga. Entonces, los productos de fisión, la energía de los productos de fisión, la energía de los neutrones que se produzcan, cuántos se producen, depende en gran medida de la energía del neutrón que es el responsable de que se inicie la reacción de fisión. Y bueno, lo que nos importaba en este momento era que en el evento de fisión, en promedio, tuviéramos más neutrones secundarios que se produjeran que los neutrones necesarios para iniciar el evento de fisión. Para este entonces solo se tenía un número del número de neutrones en promedio debido al evento de fisión del uranio 235, y para el plutonio 239 se asumió que era el mismo número que el del uranio 235, y gran parte del trabajo que se realizó en Los Álamos fue tener estos cálculos de cuántos neutrones se emitían por eventos de fisión. Entonces, a modo de cómo esos números eventualmente se determinaron, entonces para el uranio 235 tenemos 2.42 neutrones emitidos en un evento de fisión en promedio, y para el plutonio 239 tenemos 2.86 neutrones. Entonces, una vez pensando en esto, el plan de trabajo en principio era bastante directo. Tenemos dos masas subcríticas, las unimos para formar una masa subcrítica, se inicia una cadena de fisión y causamos una explosión. Sin embargo, la pregunta ahora es entonces en qué condiciones se tiene que dar esto para que el resultado sea satisfactorio. Y una de las primeras cosas que se tenía que considerar era qué tan rápido se realizaba este ensamblaje o esta unión de las dos masas subcríticas. Y esto era un punto muy clave porque el aparato o todo el ensamble tenía que mantenerse subcrítico antes de iniciar la reacción en cadena. Entonces, este tiempo en el que se realizaba el ensamblaje tenía que ser menor al tiempo en el que podía aparecer un neutrón bien fuera debido a fisión espontánea o algún otro proceso que hiciera que aparecieran neutrones, como por ejemplo una reacción nuclear que produjera neutrones. Las reacciones alfa-N en particular fueron las que fueron motivo de preocupación en este punto.
Y eso nos lleva a pensar entonces en cómo nosotros tratamos de minimizar los neutrones en el ambiente donde se realiza el ensamblaje. Y una de las cosas que esto impuso bien temprano en el desarrollo de las bombas fue qué tan puros o qué tan libres de impurezas tenían que estar libres los materiales fisiles que se utilizaban. Porque al tener elementos ligeros contaminando o presentes en las muestras, podrían darse reacciones que produjeran neutrones que podían iniciar la reacción antes de lo deseado. Pensando en esto, entonces, saltan fácilmente dos innovaciones que surgieron. Una de ellas fueron los iniciadores, que el propósito era que en el momento en el que se realizara el ensamblaje, se iniciara una reacción en cadena debido a que hubo una inyección de neutrones en el sistema. Si vemos el diagrama de la figura que está abajo, el punto que está en el centro vendría siendo este iniciador, eran unas pequeñas esferitas con un material que producía reacción alfa y un material que era susceptible a reacciones alfa-N. Entonces, cuando se ensamblaba las masas subcríticas, estos se mezclaban, se utilizaba polonio como emisor de alfa y berilio como elemento ligero, y por supuesto que estos se mezclaban, la reacción alfa iniciaba reacciones alfa-N, tenía más neutrones y se iniciaba la reacción en cadena justo cuando se terminaba el ensamblaje. Otra cosa importante que también se consideró fue que la masa fisible que está en el centro de la bomba, que vendría siendo ese círculo gris que está en el medio, tenía que mantenerse contenida el mayor tiempo posible. Y esto era debido a que cuando comienza a avanzar la reacción, el material tiende a expandirse. Si recuerdan lo que les comenté sobre la criticalidad, las condiciones para que se den la criticalidad implican también la densidad del material. Si el material se expande, los núcleos están más separados los unos de los otros y por lo tanto, los neutrones que se producen debido a las reacciones de fisión pueden recorrer más camino entre núcleos, entre las interacciones con núcleos, y además pueden salirse de la región sin siquiera iniciar eventos de fisión. Entonces, esta expansión de este material puede de alguna forma frustrar la criticalidad antes de lo esperado. Y por lo tanto, se implementó, si ven un poco esa región gris que tiene las áreas como diagonales, unas cosas llamadas dampers, que cumplían dos propósitos. Uno era mantener la masa en el centro de la bomba contenida el mayor tiempo posible, y el otro era reflejar esos neutrones que se escapaban. Entonces, después de tener esta lista de qué cosas son necesarias y qué cosas teníamos que lograr, entonces la pregunta era ¿cómo lo hacemos? Y lo primero que se consideró, y lo que se consideró por mucho tiempo en el desarrollo del proyecto, fue el mecanismo de detonación por disparo. Entonces, si vemos el diagrama, lo que consiste en modo general es que tenemos una masa de material fisible, en este caso el uranio 235, que la llamamos pieza objetivo, a la derecha, y una más pequeña, que es como un triangulito, que es la pieza proyectil, que también contiene una masa subcrítica de uranio 235. Y lo que se hace es disparar esta masa proyectil, o esta parte proyectil, a la masa objetivo. Con la artillería de la época se podía, mediante este método, tener un tiempo de ensamblaje de 100 microsegundos. Entonces, esto fue lo que nos permitió decidir qué tan rápido entonces podía ser esta unión de las masas subcríticas. Y para el uranio esto resultó ser suficiente. Sin embargo, cuando se comenzó a considerar otros posibles materiales, como el plutonio, las tasas de fisión espontánea y lo susceptible que era el plutonio a ocasionar una predetonación, se utilizaba como material fisible para las bombas, imponía que el tiempo de ensamblaje fuera más corto, y por lo tanto surge esta otra idea, que es lo que en su momento se conoció como el gadget, y posteriormente sería el diseño para la bomba por implosión, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Tener que hacer una bomba de implosión se volvió prácticamente una necesidad cuando en 1944 comenzaron a llegar los primeros cargamentos de plutonio para las bombas, y al realizar los experimentos y medir las tasas de fisión espontánea, se dieron cuenta que la fisión espontánea del plutonio que se traía de los reactores era mucho mayor que la tasa de fisión espontánea que se había medido originalmente con las pequeñas muestras de plutonio que se tenían gracias a los ciclotrones. Entonces aquí se volvió necesario comenzar a desarrollar la bomba de implosión.
Como fue expuesto anteriormente, a diferencia del uranio 235, el plutonio tiene un tiempo de inserción más corto, lo que amerita un diseño más sofisticado, como lo que podemos ver ahora en la imagen de abajo. La idea consistía en montar piezas subcríticas de plutonio 239 al interior de un anillo que era rodeado por explosivos. El problema es que el plutonio 239 está contaminado por otros isótopos de plutonio 240, que aumenta la tasa de liberación neutrónica. Es decir, si nosotros vemos la imagen, los explosivos alrededor del pozo nuclear, cuando establecen una detonación que produce una onda de choque esférica hacia el núcleo de la bomba, que a su vez comprime la muestra de plutonio, aumentando su presión y su densidad hasta llegar a un punto crítico. Actuando como combustible, el plutonio requiere mucho trabajo para moldear debido a la alta toxicidad del material. Para tener un máximo rendimiento y optimizar el funcionamiento, el tiempo de ensamblaje, de nuevo, vuelve a ser una consideración y un factor considerablemente importante que se logró reducir a 5 microsegundos, como la única prevención posible, además, ante una tarea imposible como eliminar trazas de plutonio 240 del núcleo. Aún así, a pesar de los avances ya realizados y desde un punto de vista de ingeniería y tecnológico, la fabricación de la bomba de implosión presentó dos retos e inspiraciones o innovaciones de ingeniería que hoy en día se encuentran adaptadas a la modernidad. El problema surge porque las ondas expansivas de la detonación interactúan, pero producen pequeñas regiones de muy alta presión. Por lo tanto, se genera una explosión asimétrica. Por otro lado, las detonaciones múltiples de explosivos que rodean el centro de la bomba no eran del todo simultáneas. Por lo tanto, vemos que se presentan problemas a comprimir la masa hasta su punto crítico, la sincronización de todos los detonadores para ser precisos y la simetría de la misma explosión. Este primer problema, que era generar suficiente presión para comprimirlo y crear la explosión simétrica, se le solucionó implementando 32 lentes compuestas por una mezcla de explosivos y una capa de explosivos ensamblado de forma tridimensional como un rompecabezas, que es lo que vemos alrededor de lo que sería el pozo nuclear, como todas esas piezas cuadradas. El segundo problema que se presentó es que la clave del sistema se encuentra en las diferencias de velocidades de detonación, lo que implica un sistema de control simultáneo. Para solucionar dicho problema, se implementaron lo que eran detonadores de cable de explosión conocidos como bridge wire. Los mismos son utilizados para iniciar reacciones de detonación en materiales explosivos, muy similar a una tapa de explosión disparada a través de una corriente eléctrica. De hecho, todos los alambres que vemos alrededor de ese pozo nuclear y de los explosivos son los bridge wires a los que nos referimos. Ampliando más el tema de este segundo problema, la sincronización de los tiempos de detonación para garantizar que sea simultáneo y preciso se convierte en otro desafío a nivel electrónico. El reto implicó activar los detonadores, pero eso conduce al diseño innovador de un interruptor de chispa, el cual fue adaptado y acoplado a un sistema eléctrico de alto voltaje basado en la máquina de Cockcroft-Walton que fue mencionado anteriormente, pero que en esta adaptación se conoce como FireSet. Lo que nosotros vamos a ver a continuación son imágenes específicas de cada una de estas innovaciones. Lo que vemos a mano izquierda son las lentes de implosión que fueron propuestas por James Tuck, basándose en el diseño de von Neumann. Las lentes explosivas tienen la capacidad de convertir una divergente de la explosión en uno convergente, muy similar a como una lente óptica convierte una haz de luz divergente. El propósito es asegurar una compresión uniforme y controlada. Y cada pieza, se puede ver cada pieza individual, se define como una pirámide sin punta de 5 o 6 lados por lente. Ahora, individualmente, cada pieza se fabricó con dos materiales explosivos. Composición B, que es una mezcla de RDX y TNT derretido, que es un explosivo de alta velocidad en la parte externa, y Baratol, que es una mezcla de TNT con nitrato de bario, que es un explosivo de baja velocidad. La manera en que están construidos en secuencia coloca la composición B en la parte externa, que genera una onda de detonación, de explosión rápida que viaja a lo largo de la superficie, pero que inicia la detonación del explosivo lento, que es el baratol, en la siguiente capa del interior. Debido a que la velocidad de detonación de la última capa es más baja, se forma una onda de choque cóncava, y así para conseguir una implosión esférica. Lo que vemos a mano derecha, entonces, es una imagen del acoplamiento electrónico interno de la bomba, que incluye FireSet, la fuente de alto voltaje, y el interruptor de chispa Spark Gap también. A diferencia de los aceleradores electrostáticos, FireSet implementa un interruptor que dispara los 32 detonadores en una secuencia e intervalos de 1 microsegundo. Es decir, el interruptor tiene la capacidad de pasar 5.000 voltios que necesita la detonación inicialmente desde un generador
hasta los mismos explosivos, pero lo hace en menos de un microsegundo. Su funcionamiento se basa en el salto de una chispa entre dos piezas de metal que están ubicadas en una corta distancia dentro del explosivo. Cuando pasa una cantidad de voltaje alto, se activa el interruptor. La tecnología fue diseñada originalmente para uso de la Fuerza Aérea, para fotografías aéreas de altas altitudes durante la Segunda Guerra Mundial, pero debido a su precisión se adaptó también al mecanismo de la bomba para asegurar la simultaneidad. Lo que vamos a ver a continuación ya sería la técnica de los detonadores. El bridge wire funciona empleando una descarga eléctrica de un capacitor, pero está compuesto por dos partes, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Tenemos un alambre fino que hace contacto con los explosivos y una fuente de electricidad de muy alto voltaje, el fire set acoplado también a este montaje, que tiene una alta corriente. La alta corriente es para evitar detonaciones accidentales debido a electrostática, algo que especialmente estaba presente en los aviones que cargaban las bombas antes de ser lanzadas. Y también es un sistema de baja impedancia, la que proporciona un pulso rápido y consistente. La corriente alta del dispositivo lo que hace es derretir y luego vaporizar el alambre en microsegundos. Esto inicia el mecanismo de alta explosión y cada detonador de los 32 fue conectado a dos de estos alambres que fueron almacenados en las cavidades de alta presión. Esto, de nuevo, forma una redundancia que se empleó con la intención de compensar por la alta tasa de fracaso de los detonadores que anteriormente se estaban probando y para asegurar la sincronización del sistema. En este caso, si vemos la imagen de la izquierda, los conectores circulares que están en la carcasa externa de la bomba están acoplados por lo que serían dos alambres que forman lo que parece un volante de bicicleta. Estos serían los bridge wire, que fueron denominados handlebar, que se utilizan precisamente para activar esos explosivos en el tambor externo. Lo que vamos a ver ahora son efectos de dicha explosión. Es decir, después del éxito en Arenas Blancas el 16 de agosto de 1945, Fatman, el último diseño de esa bomba de implosión, fue lanzada sobre Nagasaki con una capacidad explosiva de 21 kilotones, lo equivalente aproximadamente a 21.003 kilogramos de TNT. Ahora, en términos de efecto, el impacto directo, lo que se considera el blast, se considera o se conoce como una frente de onda esférica de expansión rápida, que es capaz de inducir un aumento inmediato de presión de aire. La densidad y energía de dicha ola disminuye con la distancia, pero ubicado solo a 1 kilómetro de distancia, el aumento de presión es del orden de 1 atmósfera. Eso es suficiente para destruir edificios de ladrillos. Más allá de este punto, a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, la presión disminuye a 0,25 atmósferas, pero es suficiente para destruir edificaciones de marcos de madera y proyectar escombros a velocidades de 100 millas por hora. En secuencia con el impacto directo, el segundo efecto es lo que es la radiación térmica generada o lo que se llama el fireball. A una distancia de 2 kilómetros, bajo esa misma consideración, una explosión de 20 kilotones induce una ola de calor en apenas 2 segundos, que es capaz de causar quemaduras de tercer grado. Una explosión nuclear es capaz de hasta producir tormentas de fuego, las cuales generan vientos de 50 a 100 millas por hora. Además de los efectos termodinámicos inherentes de una explosión, también tenemos la radiación remanente de neutrones y la radiación gamma, que es generada por un arma nuclear. Dicho fenómeno presenta a una distancia comparable una dosis letal, y esa dosis puede generar efectos severos como leucemia, cáncer y hasta defectos genéticos. Los productos radioactivos de larga duración son vaporizados en la explosión, pero descienden a lo largo de un año como una nube que puede disipar gradualmente. Durante este tiempo se pueden encontrar evidencias de isótopos como estroncio y cesio. Las gráficas que podemos ver a continuación incluyen a mano izquierda lo que era la muestra de Trinity, que pone la potencia o la cantidad de energía liberada en función del tiempo para diferentes factores de compresión. Lo que vemos en su primer impacto en el blast es que llegamos a 7 por 10 a la 21 joules por segundo, pero que va disminuyendo con respecto al tiempo. Lo que vemos en la gráfica, en la segunda gráfica a continuación, también refleja el impacto devastador de la bomba, poniendo la temperatura de radiación cuerpo negro en función del tiempo después de detonar con respecto a la nube de radiación que se genera con la explosión, llegando a un pico alto de 12 por 10 a la 7 Kelvin en función del tiempo. Lo que vamos a ver es, dentro de un contexto histórico, qué conclusión nos lleva a esto. A forma de hacer una breve conclusión, queremos detallar que con la información obtenida podemos ver la alta complejidad que presentó el hacer estos dispositivos. Este tipo de retos lleva a la física y a la ingeniería a
tener una buena relación que desarrolle las tecnologías necesarias para poder superarlas. Se tuvieron que, ambas, la física y la ingeniería, tuvieron que desarrollarse de forma simultánea para cumplir con los objetivos implícitos para el desarrollo del armamento nuclear. Sin embargo, como legado de esta Segunda Guerra y de las innovaciones en las tecnologías desarrolladas en los Álamos, queremos destacar que han tenido diversas aplicaciones también fuera del contexto de las armas, como fue el caso de los cohetes, que se empezaron a desarrollar bajo la problemática del transporte de las bombas desde un rincón de la Tierra hasta otro, y también de la física de la salud, en el desarrollo de los equipos médicos que pudieran manejar de una manera un poco más correcta la radiación nuclear a forma de minimizar sus efectos adversos en nosotros. También pudimos ver durante la exposición cómo se habló de tecnologías que terminaron por influir en el desarrollo de generadores de señales y también de tubos de destello para fotografías de exposición rápida. Así, queremos destacar que bajo toda esta problemática y bajo todo este desarrollo, la física y la ingeniería trabajando juntos a fin de resolver algún problema, no solo nos dio como legado estas armas de destrucción masiva, sino también un gran avance en el campo de la tecnología. Nuestro trabajo puede encontrarse en el siguiente link, pueden acceder con el correo institucional sin ningún problema, allí encontrarán las referencias y pueden profundizar un poco más en lo que hicimos.